Pues muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en esta tertulia con un tema por demás importante, fundamental, básico, podríamos llamarlo, como es la ética y los derechos humanos. En foros internacionales hemos insistido que no pueden existir los derechos humanos sin una valoración ética. No va, no, o sea, no es un esquema solamente de legalidad y desgraciadamente no se le está dando la importancia que esto genera para el entendimiento hoy día en los derechos humanos. Para los que nos dedicamos a la docencia ya de algunos años, uno de los grandes retos actualmente para poder explicar mejor los derechos humanos bajo esta filosofía axiológica es que pues todo el mundo sabemos a lo mejor que debemos de actuar con respeto, debemos de cuidar la dignidad humana, no debemos de llevar a cabo actos de discriminación, no debemos de llevar a cabo actos de deshonestidad. Pero al meternos en cada uno de estos términos, la verdad es que es bien complicado. ¿Y qué es respeto? ¿Y cómo vamos a entender respeto? Y la parte de la honestidad, y cómo vamos a hacer valer que estos elementos sean fundamentales, que van de la mano con los derechos humanos. Tuvimos por ahí una sesión muy interesante con el doctor Lorenzo Lazo Margain, donde nos daba pues esta óptica importantísima de cómo se debe plasmar la ética, sobre todo en un ámbito público. Eh, Quiero comentarles que en la Universidad Complutense de Madrid hicieron un estudio muy interesante sobre ética pública, porque principalmente en España era uno de los problemas que adolecía, sobre todo en la parte de corrupción y algunos otros problemas por ahí de índole gubernamental. Y bueno, la Universidad Complutense de Madrid hizo un estudio, se los voy a compartir con mucho gusto, en el cual realizó esquemas de ética pública y mejoró la administración. Tuvieron perfiles, establecieron programas de seguimiento, de control, de vigilancia sobre esta parte ética y la verdad funcionó de maravilla. Creo que es un tema que valdría la pena considerarlo entre los más importantes. Recalcarles que los temas que estamos viendo, pedirles que por favor los consideren para la investigación final. Es muy importante incluir esto de los valores, la parte de la no discriminación, la inclusión, en el enfoque que cada uno le quiera dar ya en la parte específica, pero sí considerar todos estos temas. Y la importancia de las tertulias es esto, es tener la posibilidad de discutir ya con información que previamente hayamos analizado. Les hicimos llegar por ahí algunos archivos. De hecho, hay algo que antes de cederle el uso de la voz a nuestra moderadora de esta sesión, a la doctora Villalobos, Laurita, gracias por acompañarnos, bienvenida. Y ya que dirige esta tertulia, quiero comentarles uno de los documentos que les envié, se me hizo fabuloso, algo que yo particularmente desconocía y que al momento de revisar y de ver los contenidos de tanta información que existe al respecto, eh, hay un documento que se llama Ética y Derechos Humanos, uno de los documentos que les hice llegar. Y bueno, analizaban en este estudio el formalismo sobre la rigidez del positivismo. Entonces decían, es que vivimos en esta problemática, una gran rigidez sobre el formalismo hacia el positivismo, y que esto no ha sido reflejado a raíz de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, y que existe una resistencia al cambio al respecto. Por lo tanto, se dan nuevos paradigmas del positivismo jurídico y la ética es la variable fundamental para erradicar el formalismo jurídico. Se me hizo algo muy interesante. De ahí surge una figura que no sé si alguno de ustedes la han escuchado, me hizo muy interesante. Esta figura se llama el juridilismo. Juridilismo. Y esta parte del juridilismo es algo bueno, está en el documento que les comento, envié, que se llama Ética de Derechos Humanos. Tiene una visión, una postura aristotélica, donde establecen a la ética como el derecho a la felicidad. La ética es un mecanismo para poder lograr y alcanzar la felicidad, pero el Estado tiene que ser el que garantice esa felicidad. De ahí surge esta necesidad de la ética pública, es la salvaguarda, ¿no?, de la ética pública. Y entonces,
tomando en cuenta a grandes autores pues bueno, son reconocidos en el ámbito de la investigación, como Norberto Bobbio, uno de ellos, John Rawls, también otro que tiene estudios muy interesantes sobre teoría de justicia, y dice que el derecho no es ajeno a los valores. Y el jurisdiccionalismo que les comentaba hace un momento es erradicar la rigidez que se tiene sobre la ausencia de ética. Entonces, es una figura que valía la pena explorarlo, esta parte del juridilismo, así se llama, que le dan una gran fuerza a los juzgadores. Por ahí, si, si tenemos la oportunidad de que se conecte Hugo, creo que no está con nosotros, Hugo Bermúdez, como magistrado federal, ojalá nos pudiera dar también un poquito de noción qué están haciendo en el Poder Judicial de la Federación con esta parte de la rigidez del formalismo jurídico con la apreciación del juridilismo, que es la implementación de la ética como un mecanismo para erradicar la rigidez del positivismo. Pues bueno, esto es parte de lo que les enviamos de material para que lo puedan leer, lo podamos compartir, lo puedan incluir como base de su investigación. Y bueno, pues para hablar del tema de nuestra tertulia de esta noche ética y derechos humanos, agradezco mucho a la doctora Laura Villalobos, quien aceptó ser nuestra moderadora de esta sesión. Así es que le cedemos el uso de la voz, Laurita, muchas gracias. Cedemos los micrófonos. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y tomarme en cuenta. Y pues para iniciar a recordar un poco la catedrática exposición del doctor Lorenzo Lazo, me gustaría iniciar con esta exposición que él hace desde el principio de cómo la sociedad, los cambios dinámicos, este devenir social, por completo rebasó ya la capacidad de la ley, a la capacidad de la autoridad para poder gobernar. Y creo que para todos nosotros es bien sabido cómo estos cambios revolucionarios de la sociedad, muchas veces ni imaginados ni planeados estaban, que vienen a superar cualquier normatividad jurídica y de cualquier índole. Expone él algo que se me hizo muy interesante de los criterios o estas masas, estos movimientos que se están viendo de exclusión, cuando pudiéramos pensar que en pleno siglo XXI es todo lo contrario, ¿no? Que decimos, no, ahorita se está luchando mucho por la unidad, se está luchando mucho por la inclusión, que está en la inclusión del lenguaje, los grupos que él mismo mencionó, los del LGBTQ y más. Pero si podemos analizarlo, creo que él dejó abierta la ventana de la reflexión de, híjole, si se está viendo este espejo, quizás es porque está ocurriendo un fenómeno que es totalmente contrario a la inclusión, que es la exclusión. Y él lo comentaba que había como dos fases de grupos que realmente estaban buscando como poner su dignidad, poner un espejo, poner a su presencia dentro de esta esfera social. Y había otros grupos, por el contrario, que más que estar buscando que se les reconociera, estaban buscando una jerarquía en nuestro campo social para poder determinar una ponderación superior sobre otros grupos. Él comentaba que además de la exclusión, hay otros dos factores importantes que vienen a estar ahorita influyendo en el desarrollo político, como era también la agresión que se daba por sistemas de censura, autocensura, incluso de intimidación, y también lo que es la represión. Manejaba el término de los motines, de cómo en la colectividad está habiendo muchos señalamientos hacia personas que opinan lo contrario. Y esto sí creo que es un punto importante y creo que ahorita también estuvo hasta de moda hace unos meses o sigue estando ahí en el telón, lo de los libros de texto de la SEP, que justamente señalan que ante una aparente inclusión, obligan a que las personas que no compartan cierta ideología estén señaladas como justamente excluyentes. Entonces, quizá pudiéramos iniciar haciendo una reflexión sobre eso, sobre
qué tanto estamos siendo incluyentes o qué tanto en este incluyentismo, movimiento que estamos marcando, realmente solamente se está reflejando distintos sistemas o facetas de exclusión social. No sé si alguien quisiera compartir alguna perspectiva al respecto. Adelante, por favor, esperamos su participación. Este tipo de actividades verdaderamente se nutren con la participación de todos y cada uno de ustedes. Es muy importante que podamos llegar a ideas, conclusiones, análisis, reflexiones. Así es que, bueno, pedimos su colaboración. Quien quiera hacer el uso de la voz, puede conectar su micrófono, por favor. Si no, vamos a empezar como en la escuela, como niños chiquitos, a señalar a ver cada uno de ellos. Así es que dejemos primero el libre albedrío. Es que, por favor, necesitamos que nos apoyen con sus ideas, reflexiones, análisis. Y la verdad es que es un tema que nos involucra a todos, la parte ética, como decía Laurita, la reingeniería de una nueva ética pública. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Verdaderamente lo que se ha hecho ha sido lo correcto o podemos cambiarla? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para involucrar la ética como una herramienta necesaria, no tanto como si fuera una utopía, ¿no? Como si fuera un camino a seguir muy de sermón y muy de características inalcanzables, sino de una realidad. Así es que bueno, esperamos los micrófonos están abiertos. ¿Quién dijo yo? Adelante, Susana Vargas, doctora. Bienvenida, gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Sí, en efecto, como bien dice la doctora Laura, pues el doctor Lazo dejó abierto ahí una reflexión muy importante y que a mí en lo particular, pues me ayudó muchísimo el trabajo que yo estoy haciendo de investigación para este proyecto. Es respecto al derecho humano a la buena administración pública. Y dentro de los temas que integran mi investigación es precisamente la ética pública, ¿no? Esta necesidad que hablaba el doctor Lazo en esto que también nos está ahorita recopilando la doctora Laura, es muy importante porque desafortunadamente, como también bien lo decía el doctor Lazo, cuando se habla de ética pública o de derechos humanos, pareciera que solo se trata de una utopía o de un sueño, y pues en realidad así no debe de ser, sino se debe de aterrizar en la realidad. Y en la medida en que una de mis reflexiones en este proyecto que estoy haciendo de investigación, pues es que la ética pública no es únicamente un listado de buenas intenciones o de un decálogo como están en la mayoría de las instituciones públicas de los códigos de ética, ¿no? Sino que debe ser la conciencia de la función pública, de los servidores públicos, porque ellos van a tener que actuar de acuerdo con los límites del poder público, que en su momento también nos refería muy bien el doctor Hugo, que esos límites pues van a ser la dignidad humana y los derechos humanos, ¿no? Entonces, en la medida en que en los estados, en los gobiernos, como bien lo refería el doctor Lorenzo Lazo, rescatemos la ética pública, pero de manera seria, como una introspección, y esto que nos decía del estudio que han realizado doctor Arellano, que nos va a compartir y que ya se puso en práctica, pues yo creo que es un gran ejemplo de que sí se puede, pero que no debemos entenderlo como la utopía o el sueño, sino que ya debemos de llevarlo a la práctica y urge esto, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que ahorita está retomando la doctora Laura y que comparto y que creo que el doctor Lazo nos dejó pues muy claro, ¿no? Que los derechos humanos ya deben de estar en estas funciones de los estados y de los gobiernos y que no debemos de excluir ni reprimir
ni debemos de llevar a cabo la agresión, como lo dice la doctora Laura, ¿no? Sino siempre debemos de respetar y debemos de incluir. Eso es lo que más o menos yo entendí y comparto, y creo que es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo en los gobiernos, porque pues la ética pública no debemos entenderla como algo subjetivo, sino yo creo que es objetiva en cuanto que su orientación es, como dijimos, pues debe ser el interés general y el bien común, y debemos de, a través de la ética pública, pues respetar y proteger los derechos humanos. Ese sería mi comentario hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora Vargas. Efectivamente, o sea, toca puntos que el doctor Lazo también mencionó sobre esta utopía que parece que a veces en eso terminan siendo los derechos humanos, esta aurora boreal en la que pues parece que se limita a un proyecto académico los derechos humanos cuando no debe de ser así, debe ser una praxis de todos los días, de todos los minutos, de cada instante, pero en la vida real que estamos viendo, mencionaba él, estamos viendo todo un contexto global, porque ni siquiera hablamos de México, sino en general, de políticas que están orientadas hacia los extremos de los polos, olvidándonos del elemento central. Y estos polos, cualquiera que sea, muchas veces, menciona él, están cargados de una evangelización de rencor, de odio, de políticas que segregan, de políticas que dividen. Y citó distintos ejemplos que si nos ponemos a pensar, pues tiene toda la razón, ¿no? Citó el caso de lo que vino a ser la presidencia de Trump, de cómo segregó a toda la comunidad hispano-mexicana, de cómo quiso poner esa división en lugar de poner una comunidad de hermandad. Al contrario, señalaba para qué, para justamente promover esta división que creo que no lleva a nada positivo o al menos a nada cercano a la democracia, porque también si recordamos el concepto de democracia es una condición, es un régimen que va a permitir que todos ganen, que gane gobierno, que gane ciudadanía. Y comentaron también de Estados Unidos, ¿no? Como desde su declaración de la independencia, ellos dicen que esta independencia va a ir ligada a cuánto te acerques de la felicidad. Hasta dijo, por eso a veces se avientan como chistes allá los políticos de Estados Unidos, porque quizá malentendida, pero ellos dicen el objetivo es ser felices. Y en la actualidad, en lo material, ¿qué tanto las políticas que están diseñando nuestras autoridades nos están conllevando a ese camino de bienestar, de armonía? Citaba también el doctor Lazo un fenómeno que pues es histórico porque nunca antes había sucedido, que fue lo de la pandemia. Cómo entre la pandemia y entre esta revolución tecnológica nos estamos aislando, nos estamos poniendo nuestro capullo, que si bien es cierto, nos da cierto tipo de seguridad, lo cierto es que también nos está aislando del contexto social, y al aislarnos del contexto social, pues trae todo un desencadenante de factores que van atentando justamente contra la democracia, que van atentando contra esta armonía, que van atentando contra esta colectividad. Y si seguimos promoviendo el espíritu individualista, ¿dónde vamos a quedar como sociedad? ¿Dónde vamos a quedar comunidad? Justo decía que quizá este puede ser uno del meollo de cómo tenemos que estar rediseñando, estar como bien atentos a esta construcción de diseño de las políticas públicas, esta construcción, o mejor dicho, a esta reestructuración de hasta la redacción de las mismas. No sé si alguien tenga algún otro ejemplo que mencionar respecto a cómo nos hemos estado como volviendo tan individualistas que nos olvidamos de las necesidades comunes, donde queremos y creemos que nuestro bienestar debe estar por encima incluso al de la comunidad, que hay que recordar que justamente este bien común es la base del pacto social. Está la doctora Lolita. Adelante, Lolita, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Fíjense que cuando hablamos de este bien común y de la ética,
Yo creo, mi humilde opinión desde mi experiencia como funcionaria pública, es que muchas veces los intereses de partido ensucian el desempeño de una organización. Entonces, mancha, a lo mejor si el servidor público promedio, ay, perdón por mi perra, es una histeria. El servidor público promedio hace correctamente, trata dignamente, etc. En cuanto llegan los intereses políticos, manchan la estructura, meten personas que a lo mejor pues no tienen esta visión, y muchas veces en el servicio público la dignidad y los derechos humanos están presentes mientras no afecten los intereses políticos. Esa es la realidad. Y pues se las platico así tan tranquilamente. Hace yo que defiendo el derecho al trabajo y bla, 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 hace menos de 15 días hicieron un ajuste por intereses de la federación, porque es un problema entre federación y estado, donde pues le corrieron prácticamente al 100% de la plantilla y los recontrataron con sueldos más bajos, ¿no? Que son temas difíciles, entiendo pues que no es algo que decidiera la propia administración de la universidad, pero que por intereses políticos federal y estatal no se han puesto de acuerdo, y que finalmente eso tiene una afectación en el servidor público promedio y obviamente en sus familias. Entonces, aquí el problema no tanto es la administración pública, sino que siguen estando vinculadas y no tienen esa autonomía de gestión que finalmente pues genera, y si llega el partido de tal color, pues es problema, y si llega el otro también es problema. Entonces, es como un constante que yo he visto, y que pues muchas veces los derechos humanos los toman como algo utópico. Va primero el interés partidario, ¿no? Y entre más se acercan las elecciones, esto se exponencia tremendamente. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias. Sí, tiene razón la doctora Lolita respecto a cómo se puede desanimar o entrar en apatía esta colectividad con los resultados de los partidos políticos o de cómo se maneja la política, que creo yo, aquí me recuerda lo que justo en la sesión anterior dijo el doctor Esaú, que muchas veces el problema no es la ley o la norma, sino el apego que tiene el funcionario justamente a la aplicación o a la materialización de esta norma, que es también lo que ocurre muy seguido. Y esto también me recuerda a Giovanni Sartori, cuando él empieza en sus investigaciones a describir a México. ¿Y cómo describe a México? Describe a México como que vive una democracia esotérica. ¿Y cómo es esto de una democracia esotérica? Dice, pues es bien sabido que nada más tiene el disfraz en la Constitución, dicen que son democracia, pero realmente no son democracia. Y lo vemos justamente en el factor también que dice ahorita la doctora Lolita, de cómo los ciudadanos también muchas veces nos olvidamos, no sé si sea hasta un tema cultural, de exigir, porque al final de cuentas los gobernantes vienen a ser las personas que nos representan. Al final de cuentas, quizá la ecuación está como ahí un poco mal empleada, donde se le está dotando el poder a los representantes cuando el poder es del pueblo. Eso es la democracia. Demos pueblo, kratos, gobierno. El poder es del pueblo y las personas que justamente nos representan son meramente esos representantes de nuestros intereses. Entonces, ¿qué tanto como sociedad también somos responsables de justamente tener una participación pasiva o permitir que estemos siendo usados por un sistema partidista que a lo mejor es hasta contrario a la política pública, en el que permitamos que solamente nuestro voto sea como nuestra participación, donde creo que es muy importante el sufragio, sin embargo, no es lo máximo para poder decir que estamos una sociedad democrática. Para podernos considerar buenos ciudadanos, el voto es una de la obligación, pero yo creo que es quizá más significativo el decir, ok, ya voté o no voté por determinado partido,
pero ¿qué están haciendo ahorita con mi diligencia? Es muy común ahorita si preguntamos a mayores de 18 años en universidades o preparatorias, que no conozcan los jóvenes quiénes son nuestros diputados, no conocen quiénes son nuestros senadores. Incluso les prometo que hay personas que no saben quién es el gobernador o el nombre de él. Y dices, oye, es muy impactante cómo las personas que nos representan ni siquiera tienen como esa identidad o ese apego con nosotros. No digo que se justifica como la parte que a ellos les toca, pero a nosotros como ciudadanos, ¿qué tal? O sea, ¿por qué vamos a ceder este gran derecho, este gran poder que tenemos, que es el poder de decidir? Este gran poder de decidir el rumbo que va a tener nuestro país, el rumbo que va a tener nuestra comunidad, el rumbo que va a tener nuestro estado, se lo cedemos a la mayoría cuando decidimos no votar, se lo cedemos a X partido cuando decidimos que le vamos a vender el voto, cuando es una gran oportunidad que tenemos, eso aunado a cómo dejamos ahora sí que ya de lado la actividad que ellos hagan, nos quejamos, entramos en este ambiente de queja, en este ambiente hostil, pero ¿qué proponemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a ellos para exigir cuentas? Y la rendición de cuentas ya desde hace rato está incluido dentro de los sistemas de gobernanza que justamente promueven o impulsan a que se viva un sistema más democrático, pero pues no sé si aquí alguien de ustedes o cuántas veces se haya propuesto justamente el saber, este es mi senador, le escribo, voy a su casa para saber, a su casa política, no a su casa particular, para saber qué está haciendo. ¿Sabes qué van a ahorita decidir sobre el tema X, Y o Z? Yo quiero que decida a favor de esta postura, en favor, en contra, porque hay que recordar que ellos, si bien nos están representando, no representan su interés individual, representan a la colectividad. Entonces, no sé ahí cómo ustedes verían el hecho de que para que ellos pudieran decidir cualquier tema allá en el Senado, en la Cámara, en el Congreso, desde la faceta que se encontraran, ¿qué tanto nos consultan? A mí nunca me han consultado, oye, ¿quieres que vote a favor o en contra de X o Y tema? Nunca, pero ¿qué tanto yo también me he acercado y le he exigido y digo, oye, yo quiero que votes en este sentido? Entonces creo que sí hay una corresponsabilidad en el tema de, pues, la realidad, tanto política como partidaria, como electoral, que vivimos. No sé si alguien quiera como agregar algo al respecto. Estaba el doctor Moisés Sarmiento por allí, esperando también el uso de la voz. Adelante, Moy. Gracias. Gracias, doctor. Doctora, ahora, muy buenas tardes a todos. Escuchando el tema, efectivamente, hay cosas que hay que rescatar. Y algo que hablabas tú acerca de lo que era la ética, y que se ha perdido desde un principio. Y esto nos conlleva cuando empezamos en plural porque soy uno de ellos, empezar con esta cuestión de ética, y que esto me ha llevado a estar solo en el mundo jurídico, por ahí llevando varios asuntos de violencia de género, por cuestiones políticas, por pertenecer al instituto, que por ahí el doctor me hizo favor de recomendarme con la síndico de Cortázar para poderle estar apoyando. Y te das cuenta que efectivamente los políticos que, como tú lo estás comentando, van más allá, y me refiero más allá a sus intereses personales. Yo quisiera agregarle que para tener a estos políticos o a estas personas, para poder acercarnos a ellos, lo primero que se me ocurriría era preguntarles si son honestos y si son íntegros. Porque si son honestos, pero si no son íntegros, ¿qué podemos pedirles? Nada. Porque tanto la honestidad como la integridad van juntos, van agarrados de la mano. ¿De qué sirve que sean íntegros, pero no son honestos? O viceversa. ¿De qué sirve que sean honestos y no son íntegros? En esta tesitura, quiero abarcar tantas cosas, pero pues lo más breve posible.
Y algo que comentaba usted, doctora, hacerlo sobre la democracia. Desafortunadamente que hoy en día lo que la ignorancia antes era una vergüenza. Hoy día el tener un grado académico parece ser que no nos importa tanto. El no esforzarse, el no prepararse, como usted lo dice, para poder decirles a nuestros políticos, dar nuestro punto de vista, qué es lo que no estamos de acuerdo. El estar callados estamos aceptando. Para acabar rápido, decían por ahí una persona, si tú no te preparas, si tú no investigas, estás condenado a todo lo que te diga el doctor Sergio. ¿Sí? Y es verdad, ¿sí? Nosotros como doctorantes buscamos la manera de poder decirle a la gente que se prepare, que estudie. Si yo quiero que me atiendan bien, pues yo voy a atenderlo mejor. Pero volvemos a lo mismo. Parece ser que estamos en un mundo totalmente de ignorantes, con una especialidad, con una licenciatura, piensan que ya teniendo algo, ya tienen todos los conocimientos del mundo. Cuando nosotros vemos, leemos, investigamos, más dudas tenemos todavía de lo que estamos haciendo. Sí. Y ahorita escucharte, doctora, fabuloso, se me vienen tantas cosas que a veces nosotros cuando tomamos decisiones no nos alcanzamos a ver que tal vez perjudicamos a las terceras personas, pero tratamos de evitar ese golpeteo o de lastimar a alguien. Si no quiero que me lastimen, pues no voy a lastimar. Es un principio de una regla de oro. Siempre lo he dicho, si tú no quieres que te traten, no trates mal para que te atiendan. Y es un principio tan sencillo, pero nos cuesta mucho trabajo ponerlo en práctica. Reitero, estamos solos en esto, decía el doctor Sergio, en una ocasión platicábamos, a veces nos toca ir solos contra el mundo. Así lo decía Don Quijote de la Mancha. Vamos a pelear solos, no hay más que nosotros solos y poner el ejemplo. Gracias, doctor, por su tiempo. Al contrario, gracias a ti, Mike. Y pues creo que fue también una cita que hizo el doctor Lazo de cuando los pies se mueven, no le queda otra más que moverse a la cabeza, y creo que aunque estemos solos en esto, pues tenemos que hacerlo porque más vale que alguien lo haga que no lo haga nadie. Pero el doctor Sarmiento tocó un punto que me deja mucho a la reflexión, que es sobre justamente lo humano. Si hablamos que son derechos humanos, ¿qué tanto esta connotación del lenguaje humano se refiere a seres humanos? ¿Y qué tanto se refiere a humanidad? ¿Qué tanto se refiere al distintivo de justamente defender la dignidad, de tener la empatía con nuestro compañero, con nuestro semejante de al lado? Y justo también retomando lo que dijo ahorita la doctora, es de que como servidores públicos o funcionarios públicos muchas veces se les olvida eso, se les olvida que están tratando con otro humano, se les olvida que están tratando con otra persona, que además de que nos debemos a la sociedad, pues son semejantes, ¿no? Son personas que al igual que nosotros están acudiendo porque a lo mejor tienen alguna necesidad, y si nosotros estamos en el puesto, en la función en la que podemos dirimir a lo mejor el conflicto que tengan, en lugar de irnos directamente a eso, estamos también en un sistema político en el que nos están como, ahora sí que llenando de formalismos o burocracia, que necesitamos, también lo comentaba el mismo doctor Lazo, que no estamos en un sistema parlamentario, estamos en un sistema que nos vamos por procesos, y aunque yo pueda resolverte tu problema, híjole, sí necesito que me traigas 3 formatos y que lo firmes y lo escanees y me lo mandes y esperar a que me resuelvan, cuando a lo mejor de forma directa yo pudiera resolver el problema. Pero aquí tenemos una dualidad, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que apegarnos a la regla y qué tanto esta regla está bien o mal enfocada? Pues creo que esa va a ser la eterna como inquietud e impronta de
¿Sigues el espíritu de derecho o sigues el espíritu de justicia? ¿Y en qué momento pudiéramos pensar que el derecho nos va a llevar encaminado a la justicia, o a lo mejor nunca vamos a poder, ahora sí que alienar, y siempre va a estar bifurcado estos dos caminos? Pero creo que los derechos humanos, la ética, justamente nos vienen a sensibilizar y a crear conciencia para saber cómo actuar en determinado momento. Y hablando de ahorita de esto justo de connotación del lenguaje, también hacía mención de cómo estamos cayendo ya como en hasta cacofonías sobre el hecho de creer, que también está ahorita como muy de moda, el creer que con el puro lenguaje yo puedo incluir a sectores de la población que se sienten, pues ahora sí que excluidos, vaya la redundancia, como con un hablar de forma masculina o hablar de forma femenina, ciertos sectores pudieran sentirse ahora sí como incluidos, escuchados, cuando realmente a lo mejor estamos dejando de lado a muchos otros grupos que para nada les va a favorecer ni les va a perjudicar la forma en la que un lenguaje, ya sea de un campo semántico o filológico, pudiera determinarlos, porque hablamos de personas, por ejemplo, con alguna discapacidad, que por cierto son bastantes y creo que ni siquiera se tiene un censo sobre ellos. Oye, en las dependencias públicas, porque eso también es democracia, ¿cuántas dependencias están capacitadas para poder atender al sordo, al sordomudo, al invidente? Incluso nosotros, compañeros, ¿quién de ustedes sabe hablar el lenguaje de señas? ¿Quién de ustedes sabe leer o escribir en lenguaje braille? Creo que si bien estamos solos en esto, también hay que como reflexionar que nos falta mucho trabajo para poder ahora sí que maximizar nuestros alcances, porque pues creo que cuando no te pasa, a lo mejor no te checa. Y si realmente estuviéramos cercanos, viviendo como de alguna persona cercana o nosotros mismos teniendo alguna discapacidad, a lo mejor nuestro actuar sería diferente y podríamos revisar qué difícil es realmente para una persona que a lo mejor perdió la movilidad de sus piernas poderse trasladar en la ciudad. Acciones que para nosotros están a lo mejor totalmente normalizadas, se convierten en todo un reto para aquellas personas que también son humanos, también tienen derechos y ellos sí están excluidos, y para nada se les va a incluir hablándoles de cierta manera que implique un A, un O, un E. Y creo que estamos dejando como esas acciones que realmente impactan a un lado para nada más concentrarnos en algo que parece ser una moda de lenguaje. No sé qué puedan opinar ustedes al respecto. Doctora Lolita, creo que no por ahí. Adelante. Doctora Lolita, sí, te escuchamos. Ay, sí, perdón, es que no alcancé a escuchar a quién le dio la palabra. Fíjense que al respecto, creo que tiene razón, creo que el uso del lenguaje incluyente no soluciona el problema, pero creo que visibiliza. En algún momento este año me tumbaron un proyecto que se pretendía bajar recursos para que las niñas entraran a carreras del área de ingeniería, y se hizo la propuesta de que la mascota de la universidad, que es un correcaminos, que normalmente va vestido, digamos, de pantalón, chamarra, etc., se diseñó otro que era pues una señorita con su bandana y pestañitas y bla, 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 asumiendo pues este constructo social que tenemos del género femenino. Y decidieron no sacarlo porque finalmente el tener una Camila, que era el nombre de la mascota, no incluía a todos los demás que también requieren o que de alguna manera han sido excluidos de la educación. Pero mi postura, o bueno, creo que si bien es cierto es que no incluye a todos, por lo menos inicia a incluir o invita a las mujeres a que tomen esas carreras que evidentemente son mejor pagadas.
Entonces, si bien es cierto es que el lenguaje no va a solucionar las cosas, va poniendo esas pequeñas piedras para que la gente se empiece a cuestionar algunos, digamos, constructos culturales que tenemos que podemos empezar a modificar. No lo soluciona, pero aporta. Esa es mi opinión. Sí, es cierto. Creo que había otra persona con la mano arriba. ¿No? ¿Alguien más? Está el doctor Sarmiento. Adelante, Moy. Gracias, doctor. Otra vez, doctora Lolita, interrumpiéndose. Fíjense que hay algo bien importante que acaban de comentar, ¿sí? Es una cuestión de comunicación, una comunicación ética. Nuevos conceptos de comunicación que se está dando, que es desconocido, lamentablemente, por las cuestiones tradicionales, pero para esa cuestión, en el punto de vista de que está hablando la doctora Lolita, vamos a explicar más o menos qué es la comunicación ética. Son todas aquellas herramientas o diseños de comunicación, como las redes sociales, que esto da voz. Es una voz que va a ayudar a la institución. Desafortunadamente, como les comentaba hace rato, ¿sí? Que si la gente no se prepara, no ve más allá de lo que está, va a pasar lo que le está pasando a la doctora. ¿Sí? Están encasillados con un dogma que ya pasó de moda. Estos nuevos conceptos de comunicación ética vienen a hablar sobre redes sociales, vienen a hablar de diseños, de lo que está hablando la doctora, pero desafortunadamente no nos preparamos, no leemos de esos nuevos conceptos que acaba de comentar la doctora Laura. Quedamos igual. No permitimos que se crezcan estos nuevos conceptos. Vamos a seguir luchando, doctora, doctor Sergio, doctora Lolita, solos, pero vamos a seguir luchando por el instituto. Gracias. ¿Es cuánto? Sí, efectivamente, pero creo que efectivamente la doctora Lolita tiene razón en el hecho de decir, a lo mejor no lo soluciona, pero sí los visibiliza, y claro que visibiliza, pero a lo que yo siempre voy es que visibiliza a un grupo, que no quiero como minimizarlo, ni mucho menos, pero me pongo a pensar si realmente estamos buscando como la solución fácil por no meternos a problemas que también existen y esos los seguimos dejando de un lado. O sea, insisto en el tema de la comunicación, que es tan importante, cómo nos comunicamos con aquella persona que no puede hablar, con aquella persona que no puede oír, y así muchísimos otros casos. Creo que está bien padre la diversificación, la pluralidad que existe, pero es tanta que creo que cada uno de nosotros, o sea, somos inigualables y podemos coincidir y crear comunidad con muchas personas, pero para que alguien nos represente en una totalidad, pues va a estar imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo decir, yo soy mujer, sí, pero también soy estudiante, sí, pero también soy ama de casa, sí, pero también soy mamá, sí, pero también soy, o sea, tenemos como tantas facetas que poder construir una para cada persona pues estaría imposible, y por eso buscamos como esta mayoría o estas comunidades que, si bien es cierto, también, o sea, son infinitas, también lo es que hay ciertos sectores que han estado quizá más segregados por mucho tiempo, que han estado en esta lucha. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita que dijo la doctora Lolita, habló sobre los constructos, ¿no? Constructos sociales sobre la cuestión de género. Para nosotras ahorita que vivimos como en esta libertad, a lo mejor es muy común o ya está normalizada y lo acentuamos, cómo podemos tener un trato igualitario, cómo podemos estar en igualdad de circunstancias, derechos, equidad, y entre comillas, porque bien es sabido que todavía hoy en 2023 hay muchos casos en los que se sigue viendo el hombre favorecido en ciertos puntos. Sin embargo, el hecho de que ahorita estamos como más a la par o más trabajando en la igualdad, lo podemos vivir gracias a que en su momento muchas mujeres
lucharon por esta igualdad, pugnaron por esta equidad de derechos, y entonces a lo mejor el día de hoy nos toca a nosotros pugnar por muchas otras causas para que el día de mañana puedan parecer normales. Respecto al tema de igualdad, equidad entre hombres y mujeres, creo yo que el día que realmente esté 100% materializada esa igualdad, ni siquiera va a haber necesidad de que un texto constitucional o normativo te indique hombres y mujeres son iguales ante la ley, porque ya sería como algo obviado, ¿no? De, pues sí, o sea, es como si dijeran alguna otra cosa como tan obvia que dices, no tiene que estar escrito ahí, que dijeran, las personas tienen una cabeza. Oye, o sea, es algo como muy obvio que ya ni siquiera tendría que ir, pero si sigue estando en texto constitucional es porque al final de cuentas hasta en eso todavía tenemos mucha lucha por hacer. Y justamente retomando esto del lenguaje, el doctor Lazo nos hablaba de, ya lo había comentado hace ratito, de aquellos sistemas que evidentemente no son mexicanos, en los que tu palabra basta, en los que ahí sí hay una presunción de inocencia, ¿no? Y aquí hay una presunción de inocencia aparentemente, a lo mejor en un sistema penitenciario, en un sistema penal, pero en la práctica administrativa no se lleva a cabo así. Vivimos en un sistema credencialista, en un sistema burocrático, en el que la ley se anticipa que puedas cometer alguna trampa para poderte decir, oye, no, tienes que cubrirme estos requisitos, y entonces ya te juzgan anticipadamente. Y decía ahí que cuando hacemos algún trámite, todos nos convertimos en litigantes, en tratar de demostrar nuestra inocencia, nuestra verdad. Y eso también, qué tan correcto o incorrecto es, y qué tanto obedece a nuestra cultura o no. Y al hablar de cultura es otro gran tema, porque si nos fijamos a lo mejor en otros países donde sí respetan las leyes, donde a lo mejor tienen un acato sin necesidad de llegar a lo mejor a esta supervisión, pues a lo mejor pueden dar ese trato distinto. Y voy a poner el ejemplo con el país vecino de Estados Unidos en cuanto a la vialidad. O sea, vamos, nada más nos cruzamos y ya nadie tira basura, ya todo el mundo respeta la velocidad, los semáforos. ¿Y qué es lo que cambia si también nosotros tenemos las mismas leyes? Y creo que muchas veces ahí lo que cambia, pues sí es la sociedad. Somos nosotros de, pues la misma población, yo misma voy allá y me porto distinto a como voy aquí. Oye, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos como contaminándonos unos con otros, y cuando ya vemos a una sociedad en la que todos son blancos, yo también me quiero comportar blanco. Si me voy a otra ciudad donde todos se comportan de color amarillo, yo me quiero comportar de color amarillo. Creo que ese es un tema que pues es súper interesante, y a lo mejor los sociólogos, los psicólogos tampoco han de saber bien como el meollo del asunto, porque pues es un factor, les digo, en la que ni siquiera es como por población según el país, porque población, les digo, de aquí de México se comporta distinto cuando va a otro que no es el de, ay, creo que levantó la mano el doctor Sarmiento. Pero sí me llama la atención eso de cómo queremos que se nos trate también bajo un sigilo o bajo una confianza, porque esto sí es muy importante, crear confianza entre gobernantes, gobernados, y gobernados, gobernantes. Pero ¿cómo construimos esa confianza cuando la práctica, tanto de un lado como de otro, pues ahora sí que da mucho a dudar? Adelante, doctor Sarmiento. Gracias, doctora. Mira, lo que estás comentando lo vamos a quiero resumirlo en poco tiempo. Estas cuestiones de ir a un lugar, ver las diferencias, comportarte diferente, los que hemos tenido la oportunidad de viajar y hacerlo, para mí son principios, son valores. Si tú no tienes valores éticos, ¿de qué sirve que tengas toda tu preparación si no tienes estos? Entonces, te traes esas cuestiones. Como un país de primer mundo se culturaliza. Desafortunadamente, como tú lo acabas de decir, llegas aquí y cometes lo peor. Tiras basura, tiras el agua, pero ¿qué pasa cuando
todos, hay un proyecto de sembrar un arbolito. Vamos todos y sembramos el arbolito y nos tomamos la foto y la subimos a las redes sociales. Ya cumplí, ¿no? No se trata de tomarte la foto. Se trata de que le des de tomar de agua a ese árbol. ¿A qué me refiero con esto? A que tus amigos, tus seres queridos, todos les empieces a inyectar esos valores y estos principios culturales. Si no lo hacemos, vamos a seguir estando solos, ¿sí? Entonces, de esa manera, con los servidores públicos, de igual manera, ¿sí? Quiero que me trates, yo te voy a tratar igual, con respeto, con valores, con principios. Yo no quiero que me des más de lo que no me merezca. Yo solamente quiero hacer las cosas. Que tengo que esperarme, como tú comentabas, un trámite, aunque tú lo quisieras hacer fácil. No. Bueno, pues me espero. Hay algo bien importante y que quiero que quede claro. ¿Qué pasa cuando vas a Estados Unidos y le dices una mentira, una simple y llana mentira a un americano? Jamás te la va a perdonar. Y te hablo de una sola mentira. ¿A qué voy con eso? Y nos volvemos a hablar, ¿no? Esa cuestión es de que hablas y sacas más temas, ¿no? De que si a un americano le engañas, jamás va a volver a confiar en ti. Jamás. Para la confianza, híjole, tarda uno mucho para confiar. Y en un cerrar de ojos la puedes perder. Y así son ellos. A uno le mientes y jamás te lo va a perdonar. Nosotros somos muy fanáticos, nuestra cultura mexicana es de que es una mentira piadosa, ¿no? ¿Vas a ir al tribunal? Sí, vamos a declarar que la licenciada Laura nos iba a regalar una cena y no nos cumplió, pero iba a ser en el Terranova. Vamos todos. Yo no escuché, pero tú dile que estuviste ahí. Mira, estuvo fulano. ¿Y cierto? Siempre os he dicho, el día 12 de julio de los abogados, hay una frase que me encanta, ¿no? Y siempre os he dicho a todos los abogados, que dice, a tu abogado, dile la verdad, que él se encargará de la mentira. Y créanmelo, híjole, ¿hasta qué grado hemos llegado nosotros para convertir una mentira en una verdad jurídica? Estamos fallando como ética. Estamos fallando como valores. Esto, si no lo aplicamos nosotros como abogados, estamos fallando ante la sociedad. Es cuanto, doctora, doctor. Gracias, Moy. Quisiera nada más rápida de lo que decía Moisés, si me permite nada más rápidamente un comentario. En el caso del doctor Moisés Sarmiento, quiero destacar que este instituto le otorgó el doctorado honoris causa en Derechos Humanos por los trabajos que ha realizado en materia de ética, precisamente es su área. Y bueno, no solamente en el ámbito académico, sino también como profesionista, como testimonio de. Así es que, pues creo que una voz muy calificada también para los temas que nos está comentando. Así es que, bueno, quisiera recalcar la parte de la especialidad que está trabajando el doctor Sarmiento y comentar brevemente, creo que todo esto que estamos platicando podríamos poner sobre la mesa algo que sí podríamos hacer en favor de la ética, que es la educación. La educación es la forma, a lo mejor menos pensada, menos analizada, la última de las opciones en la agenda pública. Pero, por ejemplo, recordarán el video del alcalde que fue noticia nacional, que todo el mundo nos reímos, fue muy chistoso, que dice que él robó, pero robó poquito, ¿no? Y entonces fue noticia nacional y todo el mundo decía, qué honesto es este señor. López Dóriga lo entrevistó, oiga, y quería ser presidente y gobernador, porque todo el mundo le cayó muy bien su honestidad. ¿Cuál es la honestidad? Haber dicho la verdad. ¿Y cuál fue la verdad? Que sí robaba, pero que robaba poquito. Y la educación del mexicano era, qué señor tan simpático. Pero bueno, de todo nos robó. El señor es un ladrón, no tenía que robar, nadie tiene que robar del erario público, pero bueno, un poco la cultura del mexicano en materia de chiste, de broma, que eso nos ha llevado a muchos temas que ya nos comentaba inclusive la ombudsperson de Aguascalientes, que hablaba de que nos burlamos, nos reímos muchas veces de estas violaciones a los derechos humanos. Y finalmente quisiera nada más poner sobre la mesa, en el derecho anglosajón,
Les recomiendo mucho la obra de Hart, H.L. Hart, que habla de Concept of Law, en la cual él menciona, porque eso lo citaba Lazo también la semana pasada, Lorenzo Lazo, el sistema coercitivo versus la construcción de una cultura novedosa de ética pública. Entonces nos decía, sistema coercitivo, yo cumplo las normas porque me van a sancionar. Esa es la parte impositiva del cumplimiento de la norma. ¿Y qué se está haciendo en otros países, como en la parte principalmente del derecho anglosajón? Construir una cultura novedosa de ética pública, erradicando la sanción, inculcando los valores, con un resultado más de convicción que de sanción. Lo que decía Moy hace un rato, lo que se comentaba. ¿Por qué, tío? O tú, Laurita, que decías, ¿por qué me porto bien allá y aquí me hago destrozo? ¿Por qué los Spring Breakers están en un país donde no los dejan hacer, vienen a México y aquí sí? Los dejamos que destrocen, porque finalmente es turismo, generan recursos económicos y nos vale gorro. ¿Y cuál moral? No hay moral. Hemos visto todos los destrozos que han hecho los Spring Breakers cuando vienen a nuestro país. Es educación. Entonces, en otros países están apostándole a la educación bajo la cultura de los valores universales, bajo la cultura de la ética, para convencer, y en este caso no tires basura porque está mal, no es ético robar, no es ético ser una persona deshonesta, bla, 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 y entenderlo. Y ya no es un tema propiamente de leyes. Quería compartirles esta experiencia de los trabajos que están haciendo ahorita los grandes especialistas a nivel internacional para poner en el número uno, más que la sanción, en el número uno, la ética y los valores universales para que verdaderamente se cumpla este principio, ¿no? De la lucha de justicia y demás. Muchas gracias. Creo que la doctora Rosa María quería participar. Adelante, Rosy. Sí, buenas noches a todos. Muy buena exposición, Laurita. Un gusto verte otra vez. Bueno, creo que el tema de la doctora Laura es muy interesante y efectivamente, pues nos topamos en el día a día en mucha incapacidad para respetar esos valores, esos principios, que sobre todo la base de todo esto es el respeto, es la justicia, la honestidad, la tolerancia y sobre todo la responsabilidad en muchas ocasiones de quienes nos representan, donde no existe la verdad a la actividad o a los pedimentos que la sociedad les exige. ¿Cuántas veces al haber las detenciones afectan tanto la integridad de las personas? ¿Cuántas veces cuando hay personas en fila de la tercera edad, personas incluso enfermas, no existe esa compasión? Que todo esto que acabo de mencionar es la base de los principios éticos. Entonces creo que al día a día, y vaya, es en cualquier país, nos estamos olvidando de esa moralidad, de ese respeto que debemos de tener hacia nuestros semejantes, hacia toda la sociedad. Ahora sí que, como dicen, como te ven, te tratan. ¿A cuántas veces si ven a una persona muy vulnerable en relación a su vestimenta, a su forma de hablar, a su ignorancia, completamente es ignorado y lo dejan hasta después? Pero ¿qué pasa si llega una persona pues con su trajecito, muy bien perfumado? Obviamente hasta en las filas, pásele. ¿Y qué pasa con todas las demás gente que es más humilde, más sencilla? Entonces no tenemos ese respeto, no tenemos esa justicia para atender el día a día de todas las personas que pudieran necesitar de los servicios, sobre todo en las dependencias. Entonces creo que sí nos hace falta mucho tener más conciencia, posiblemente hasta en cuestión educativa, de raíz, al día a día, así como nos enseñaron las vocales, observar estos valores, estos principios, porque es la base fundamental de todo lo que nos rige. Como bien dicen ustedes, en Estados Unidos, van a Estados Unidos, ¿cuáles son las normas de tránsito? ¿Cuáles son las reglas? Incluso cuando vas a pedir tu visa, la verdad. Y efectivamente, dices una mentira y quedas señalado y te andan negando tu visa porque ya hay antecedentes de que no estás diciendo la verdad. Esas personas están súper capacitadas para entender si volteaste para un lado, si estás omitiendo o cualquier detalle. Entonces, no hay ese respeto, no hay esa igualdad en relación al comportamiento humano. Y creo que
En base a todo esto es el respeto principalmente. ¿Es cuánto, doctora? Sí, muchas gracias. Y pues tienen toda la razón. No quiero retomar la idea que no en esta participación, sino desde en una ocasión anterior o dos, el doctor Sarmiento hablaba sobre la integridad que tendría que tener como estas personas representantes o candidatos, pero esa integridad la tenemos que tener también nosotros, porque al final las personas que en algún momento van a ser representantes, también en algún momento fueron y después van a ser parte de esta sociedad. Entonces, este sistema de valores que habla el doctor Rabiela, pues es muy importante priorizarlo y jerarquizarlo, y quizá ahí está la llave para el éxito o no éxito de alguna política. Yo les voy a compartir algo que sí me dio mucha pena, retomando ahorita lo que dijo la doctora Rosy, que fue que en estas vacaciones fui a Canadá. Entonces había como un estacionamiento, pero estaba vacío, ¿no? Y la persona con la que iba dijo, nada más voy a pagar el estacionamiento porque había un letrero. Y me quedé pensando, le dije, oye, ¿qué pasa si no lo pagas? Y me dijo, ¿cómo que qué pasa? Y yo me refería así como, ¿cuál es la sanción, no? Porque pues no veía, estaba ahí como abandonado, no veía que anotar ahí el número de placas. Yo dije, ¿cómo lo identifican? O sea, ¿qué pasa si no? Y volteó y me dijo así de, pues es que se tiene que hacer. Y me dio mucha pena porque justamente identifiqué el chip. Oye, estoy en el chip de esperando la sanción para poder actuar conforme está la regla, cuando justo lo que ahorita retoma el doctor Arellano es lo contrario de, no te tienes que esperar a que haya una sanción para poder actuar conforme tiene que ser, porque al final aquí ya hablamos como a lo mejor de otros derechos y hasta obligaciones ciudadanas, ¿no? Que a lo mejor el tema del tributo, el tema de justamente de los impuestos, ¿para qué nos sirven estos derechos? Entonces, tenemos a veces este chip que a lo mejor es cultural, a lo mejor nos fue impuesto. Me acuerdo que en la sesión del doctor Lazo nos decía la doctora Rocío, ¿no? Que pues el hombre es bueno o nace malo, y decía, no, pues nace bueno, pero tanto la sociedad como el gobierno y todos nos vamos maleando en esta práctica. Entonces hay que recordar esto, y también quiero retomar un poco lo que dice el doctor Arellano, que también ya se va hilando con lo que dice el doctor Lazo, que es el tema de la educación y cómo esta educación es a veces generacional, y podemos observar cómo en distintas generaciones se fortalecen o se debilitan ciertas actitudes humanas. Y estamos escuchando que las personas de ahora, los jovencitos ahorita son generaciones de cristal porque no aguantan nada, porque como que son más flojos, no les gusta el trabajo, les gusta todo rápido, les gusta inmediato, están en su capullo de la esfera tecnológica, y a lo mejor sí, pero han de tener, más bien estoy segura, tienen otras fortalezas. Es una generación que está más sensible a los derechos de los animales, es una generación que está más sensible al tema de la educación ambiental. Entonces tienen ciertas otras fortalezas, y el reto aquí creo que es justamente en temas de educación, cómo vamos a impactar en estas nuevas generaciones, cómo la generación que a lo mejor cree que ya son valores que están como fragmentados, debilitados o destruidos, cómo puede todavía en esta generación implantarlos, y cómo también esta generación que ya a lo mejor tiene pues más longevidad, podemos cooptar estas nuevas ideas frescas de esta juventud, que a lo mejor también nos vienen a fortalecer. ¿Por qué no, en lugar de, justamente como iniciamos la plática, en lugar de señalarnos, en lugar de dividirnos, no podemos buscar un acoplamiento en el que permita que la sociedad mayor se empape de esta innovación, de estos conocimientos frescos, de estas ideas pues nuevas de la juventud, y cómo también esta juventud pueda agarrar a lo mejor algunas debilidades o algunos temas que por cuestiones como de comunidad, de trabajar en equipo, no pueda obtener ciertos, les digo, valores o conductas que favorezcan a este ambiente de comunidad, y salir desde esta esfera individual, que también creo que no son tan responsables o no lo decidieron, sino que a lo mejor el contexto en el que crecieron pues los impulsó, o crecieron justamente con esta segregación de decir,
me voy a alinear hacia un comportamiento más individual, porque ahora sí que esta práctica de la pandemia, pues nadie la decidió, ¿no? Fue algo que pues sucedió de manera espontánea y natural. Lo que sí nos corresponde a nosotros es saber ahora cómo no victimizarnos y con la realidad que estamos hoy, ahora cómo podemos solucionar a lo mejor ese aislamiento que dejó la pandemia. Creo que alguien levantó la mano. Sí, por favor, adelante, Rocío. Adelante, Rocío. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, una disculpa, dos cosas. Ahorita precisamente con el tema de la ética, ahorita me encuentro en la Ciudad de México y estoy pasando como experiencia, fíjense ustedes, lo que es la prueba de confiabilidad, el famoso polígrafo. En la mañana estuve bajo una presión, ahora sí que no se las deseo a nadie, pero sí es estresante. Pero más allá del temor a que me digan la parte de la ética, ¿no? Más allá de la parte es transparentar quién eres, ¿no? Realmente, tus valores, y replicar ante cualquier prueba, incluso de confiabilidad como la que estoy pasando acá en la Ciudad de México en estos momentos por la mañana. Me pregunto si estas pruebas de confiabilidad, llamadas polígrafo, pudieran replicar no nada más a un sector de la población gubernamental, sino a todo lo que es un sector gobierno. Eso por una parte. Y les quería participar que en estos momentos me encuentro precisamente en este tipo de exámenes. Y la otra, yo le comentaba precisamente en la mañana a la poligrafista que para mí los valores son fundamentales en la transparencia y en la persona, en lo que hacemos y ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos y quiénes somos, ¿no? Porque somos reflejo de. Y te presionan tanto al grado que buscan encontrar algo de tu persona para cualquier situación, ¿no? En contra, obviamente. Sin embargo, le decía yo, imagínate que me encanta dar clases y me encanta con qué, ahora sí, con qué ética, con qué valores me pongo enfrente de un grupo para dar determinada enseñanza. Si hoy precisamente en la parte que nos hizo favor el doctor en su sesión anterior, hablaba de la ética y la ética pública sobre todo. Para mí es muy importante trabajar para recuperar el tejido de la sociedad. ¿Y cómo lo puedo hacer o cómo lo puedo hacer desde mi trinchera? Pues dejando una semillita a las nuevas generaciones. Lo acaba de decir usted, doctora Laura. Sin que tengamos que juzgar, sino también escuchar a las nuevas generaciones, el cómo piensan, no solamente criticarlas o hacerlas a un lado, sino saber escucharlas y yo creo que es muy importante escuchar para saber dónde, como nuestro granito de arena, permear sobre ese rescate a aquellas personas que ves de notoriedad, de que se van trascendiendo por otros caminos. Para mí es importante dejar huella y trabajar para recuperar precisamente ese tejido social, es llegar a la sensibilización de los jóvenes para poder permear estos valores que hay que rescatar cada día como seres humanos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que lo estoy viviendo en este momento acá a todo color y que mañana tengo 3 exámenes más y lo estoy viviendo ahora sí con experiencia propia.
Así es que, bueno, saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Rocío. No sé si el doctor Moisés quiera decir algo. Gracias, doctora. Otra vez, sí, ya es mi última participación, créanmelo. Lo que quieras, Moy. Fíjate que escuchando a la doctora Rocío, de las pruebas que le están haciendo sobre el polígrafo, la experta que se lo está haciendo, yo les comentaba hace rato acerca de lo que era la honestidad, la integridad. Para estas personas que están haciendo esos exámenes o que están evaluando, uno de sus principales valores que deben de hacer es tener esa honestidad y la integridad para hacer ese tipo de exámenes de polígrafo. ¿Por qué razón? Los que ya tuvimos la oportunidad, buena o mala, de ir al famoso examen de control y confianza, resulta que la persona que está haciendo este tipo de exámenes era un ministerio público, que apenas tendría 2, 3 años de haber ejercido en la fiscalía, y la pasan a este centro para el polígrafo. Y ahí te das cuenta de que si no son honestos nuestros gobernantes, ¿qué esperas de sus gobernados? A lo que voy. No hay valores, no hay principios, pero sí quieres aplicarlos a los demás, cuando tú no tienes la honestidad ni la integridad. Para esto, debes de tener primero a la persona o a las personas con valores, con principios éticos, con honestidad e integridad. Reitero, estos dos principios van de la mano. Sin uno, no puede ir el dos. Sin el dos, no puede ir el uno. Es cuanto, doctora. Gracias. No más participación, ¿eh? Ahorita te voy a decir que otra participación, doctor Moy. Pero dices un tema bien interesante porque también como que lo complicas de más y de por sí hay pocos personas que aplican la prueba, luego todavía les pones más exigencias, doctor Moy. No sé, te doy toda la razón porque sí creo que no solamente a las personas servidores públicas, no solamente a los candidatos, sino que en general toda la sociedad tendríamos que trabajar más como justo en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestra calidad humana, que si desde lo individual, si desde cada célula familiar se hace, obviamente el tejido social se va a ir construyendo, se va a ir fortaleciendo con estos mismos valores que nos van a llevar de manera paralela y concadenada, tener una ética pública sólida, una ética pública en la que se pueda tener confianza recíproca entre gobernantes y gobernados y viceversa, entre una ética en la que ahora sí se esté ponderando el bien común, y el bien común no me refiero al de solamente un sector, sino el de buscar esta pluralidad. Ya lo decía el doctor Lazo, en democracia todas las voces cuentan, pero también lo dice hasta un texto bíblico, ¿no? Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces creo que todo ser humano, pues somos perfectibles y tendremos que buscar en mayor, menor medida cómo trabajar ahora sí que nuestra persona para conducirnos a este camino de rectitud, este camino que ya, como atinadamente dice el doctor Sarmiento, es un camino de integridad. Y para ir como cerrando ya como las ideas, quiero poner ahí sobre la mesa lo que la doctora Yolanda comentaba en la sesión previa, que fue, ¿México realmente está entonces preparado para estos cambios? Decía el doctor Lazo que para él, como ya forma de conclusión, lo que se necesitaba era un acuerdo nacional de reconfiguración del Estado donde no se observara el pacto social, porque decía que ese ya lo tenemos como dominado, aunque sea, les digo, esotérico para Sartori y otros politólogos, pues ya nos la creemos que vivimos en este pacto social. Pero el pacto político, ¿cómo está? Entonces, mencionaba el doctor Lazo que se necesitaba realmente esta reconfiguración del pacto político para que se construya un centro fuerte y ahora sí que quitarle valor a los polos, que estos polos nos llevan a la exclusión en lugar de lo contrario, que
a veces se aparenta como que es esta inclusión y que justamente, ¿no? Para que haya una libertad tiene que haber estas opciones, pero estas opciones tienen que estar todas encaminadas a una comunidad y tratar de que, decía él, la tolerancia tiene límites y el límite de esa tolerancia es el respeto, el límite de esta tolerancia son los derechos humanos. Entonces, ¿qué tanto México está preparado o no preparado? Yo me pongo a pensar y digo, pues es que es todo un reto, ¿no? Porque evidentemente creo que si los cambios los tenemos que empezar a hacer hoy, o de hecho no quiero como quitar o restar el esfuerzo de personas que lo hicieron ayer, pero no se va a ver reflejado mañana. Esto se va a ver reflejado en años porque si, o sea, el cambio que lo podamos ver, a lo mejor en pequeñas acciones sí vamos haciendo nuestros cambios, pero para poderlo ver quizá implica generaciones y no sé cuántas, pero yo soy una convencida de que sí tenemos que retomar ciertas actitudes o ciertos valores o ciertos principios que el mismo doctor Lazo nos decía, revisan las encíclicas y no desde una perspectiva como religiosa, desde una perspectiva de, queremos ir al yugo de alguna religión. No, no, no. Desde un aspecto laico, pero revisar los buenos principios, la buena escuela que trae ahí en tema de valores, a lo mejor la iglesia, y sobre todo, creo yo, regresar para una ética pública, regresar a la versión mínima, que es la célula familiar. Porque en la célula familiar es donde convivimos todos con todos, convivimos todas las generaciones, abuelos, papás, hijos, y de esta manera podemos construir este tejido sólido en el que se escuche a todos y podamos todos fortalecernos con, ahora sí que las aportaciones de unos y otros, y podamos enseñar, educar, informar con valores, porque creo que ahí es una alta responsabilidad también, y ya me voy a meter a temas de tutela, pero de los padres, de las madres, de todos los tutores, de los ascendientes, esta obligación que tenemos de formar para con los descendientes, porque también, o sea, no hay que ser omisos ahora sí que al observar que estamos viviendo células familiares con padres ausentes, en los que las personas o lo que educan a lo mejor estas nuevas generaciones son una comunidad de ellos mismos, una comunidad tecnológica que no es supervisada y entonces el algoritmo los empieza a llevar a lo mejor por caminos que no son los más correctos. Es una población que a lo mejor está siendo educada por la televisión, o ya ni por la televisión, por el TikTok, por el Facebook, por el Snapchat, por todas estas nuevas plataformas que van surgiendo, y creo que así como iniciamos esta plática, que la sociedad está revolucionando exponencialmente, tenemos que adaptarnos ahí, no dejarnos como tampoco tanto a la censura, pero sí estar vigilando y supervisando a lo mejor tiempos, contenido, para saber cómo vamos a guiar estas generaciones, porque pues si dejamos que estos niños crezcan solos, pues no podemos después quejarnos del resultado de cuando no estuvimos ahí observando, cuando no estuvimos ahí educando, cuando no estuvimos ahí supervisando, cuando no estuvimos ahí, ahora sí que al pendiente, porque también nosotros a lo mejor estuvimos enajenados con otras cosas o priorizando otros intereses que a lo mejor no tenían que ser así. Y pues aquí tenemos el resultado. Entonces sí, no, a reserva de lo que ustedes opinen, pero yo sí creo que tienen razón muchos maestros al decir es que los valores se maman en casa. Y yo sí creo eso, porque no podemos dejar que una escuela, una institución educativa, sea aquella que también forme no solamente en temas de conocimientos o cognitivos a las niñas, niños y adolescentes, sino que eso desde casa se tiene que estar uno al pendiente. Ahora sí que, ¿cuántas veces no se ve ahorita que hay niños, niñas que le faltan el respeto a sus ascendientes, ¿no? O bueno, lo que yo considero que digo, ay, anda bien feo. Y ahora parece que hay muchos niños y niñas que gobiernan, que son como los que deciden, cuando ese poder no hay que olvidar que es justamente de las personas que tienen la responsabilidad sobre los menores. Bueno, pues no sé si alguien más quiere hablar o ya vamos cerrando. ¿Alguna última participación? Sí, está la doctora Susana Vargas. Adelante, Susana, por favor. También Moisés. Gracias. Pues nada más para concluir, pues
compartir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Laura, con lo que ha manifestado el doctor Arellano y sobre todo el doctor Moisés. Yo creo que todo esto empieza desde el núcleo familiar, pero también debe ser una tarea corresponsable entre la familia, la sociedad y el Estado, y que todo se reduce precisamente al tema que nos explicó el doctor Lazo y que ha hecho grandes aportaciones aquí el doctor Moisés, que es la ética, los valores, los principios. Sin valores, sin ética personal, sin ética pública, pues yo creo que ninguna de las herramientas, llámese sanciones, leyes o como se vea, pues va a funcionar, ¿no? Si no hay ética pública, pues entonces los funcionarios públicos van a actuar desde sus intereses particulares. Si no hay ética y valores, pues entonces la familia no, desde la familia no va a funcionar. Entonces, la ética pública es muy importante, es la base, los principios y los valores, es la base del cambio que debemos de tener en la sociedad y que no vuelva a lo mismo, ¿no? No debemos tomarlo como un sueño, como que, ay, sí, eso es utópico, ese es en tu mundo ideal, sino que debemos llevarlo a la realidad y no importa lo que nos tardemos, hay que empezar a trabajar en ello. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Pues muy bien, pues bueno, Laurita, muchísimas gracias por haber aceptado ser moderadora en esta tertulia. La idea es compartir, como habíamos comentado, compartir experiencias, socializar el conocimiento, disertar algunas ideas. Le agradecemos a quienes también participaron en esta tertulia. Hay una frase que estaba buscando ahorita para cerrar de Fernando Sabater. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Creo que podemos quedarnos con una idea interesante de Sabater, ¿no? Simplemente visualizar, es un intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Bueno, esto se refleja efectivamente en la conciencia en los valores universales, el tema de vocación, de convicción, de la esencia del ser humano, desde ahí, ¿no? ¿Cuál es nuestra finalidad? Somos parte de un contexto, de un entorno, y nos toca vivir poniendo cada uno de nosotros un granito de arena. Creo que eso no hay que perder de vista. Así es que, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Laurita, nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas que nos acompañaron. Y, pues, bueno, pues nos reunimos entonces la siguiente semana. Moy, adelante, por favor. No sé si... Quiero agradecerles a todos. Y aparte que me coartaron mi libertad de expresarme por último. Es un chascarrillo, ¿no? Uno de los principales que comentaba la doctora era la tolerancia. Es uno de los principales, la tolerancia. Y ya para concluir, me acordé de hace años, la doctora Laurita, perdón, no se ha de acordar, pero sí el doctor Sergio sí se ha de acordar lo que anteriormente se llamaba democracia. La política antigua de los años 60, 70 decía que la democracia era dirigida, era una democracia de dedo por el señor presidente de la República. Hoy en día le han dado otro significado. Ahora le llaman una democracia dirigida. Hoy te toca a ti, Claudia, hoy te toca a ti. Cambian los nuevos conceptos, pero viene siendo lo mismo. Es cuanto. Buenas noches a todos, que tengan bonito inicio de semana. Eso es dedocracia, no democracia, Moy. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Laurita. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Muy buenas noches. Gracias a todos. Bonita semana. Buenas noches. Bye.